Saludos cordiales a los estudiantes cursantes de la asignatura de Derecho del Trabajo. Les habla el profesor Dionis José Alvarado Pinto, que en esta oportunidad se encargará de desarrollarles el punto referido a las prestaciones sociales. El artículo 92 de la Constitución Nacional nos va a consagrar el derecho a las prestaciones sociales, al establecer que todos los trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata y toda mora en su pago generará intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal. En pocas palabras, las prestaciones sociales son un ahorro que establece la ley a favor de los trabajadores en virtud del tiempo de servicio que han prestado en la relación de trabajo, a los efectos de protegerlos al momento del término de la relación de trabajo. Por ejemplo, un trabajador que tenía muchos años laborando para una entidad de trabajo terminaba la relación de trabajo ya sea por retiro o por cualquier otra causa de terminación de la relación de trabajo, y él recibía sus correspondientes prestaciones sociales que lo recompensaban en virtud de la antigüedad de servicio. Con ese dinero o procuraba mantenerse a los efectos de encontrar otro puesto de trabajo en otra entidad laboral, o invertía ese dinero en algún asunto relacionado con sus necesidades personales. Lamentablemente, en las circunstancias actuales de Venezuela, las prestaciones sociales dejaron de convertirse en una fuente de previsión o de protección al trabajador, ya que, al igual que el salario, prácticamente son irrisorias comparadas con los precios o el valor de las cosas en el mercado. Pero el objetivo histórico de las prestaciones sociales era precisamente proteger al trabajador mediante el mecanismo del ahorro para recompensarlos por su tiempo de servicio y protegerlo ante las contingencias al momento de terminar la relación de trabajo. Este derecho a las prestaciones sociales lo vamos a ver consagrado en el artículo 141 del Decreto Ley del Trabajo, que establece que los trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. Este régimen de prestaciones sociales regulado en la presente ley establece el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio, calculado con el último salario devengado por el trabajador al finalizar la relación laboral, garantizando la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. En este punto es menester aclarar que las prestaciones sociales en el referido Decreto Ley del Trabajo se van a dividir en dos figuras. En la primera vamos a encontrar a las prestaciones sociales propiamente dichas, que van a ser calculadas en base al último salario al término de la relación de trabajo y calculadas en base a 30 días por cada año. Y la otra figura sería la garantía de las prestaciones sociales, que vendría a ser lo que se establece en el artículo 142 del referido Decreto Ley del Trabajo, que vamos a proceder a analizar. El mencionado artículo 142 establece que las prestaciones sociales se protegerán, calcularán y pagarán de las siguientes maneras, y establece un conjunto de literales. El literal A, el primero, establece que el patrono depositará a cada trabajador, por concepto de garantía de las prestaciones sociales, el equivalente a 15 días cada trimestre, calculado en base al último salario devengado, y este derecho a este depósito se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre. En pocas palabras, cada 3 meses el patrono, por concepto de garantía de prestaciones sociales, debe depositarle en una cuenta particular al trabajador
el equivalente a 15 días calculados en base al último mes del trimestre para efectos de las prestaciones sociales, en este caso de la garantía de prestaciones sociales. Anteriormente ese depósito se hacía mensualmente. A través de la ley o el decreto con rango, valor y fuerza de ley del 2012, se va a hacer estos depósitos trimestralmente. Cada 3 meses, en el último mes, se debe hacer ese depósito de 15 días calculados en base al salario del último trimestre. ¿Y por qué se tiene que calcular en base al salario del último trimestre? Porque el salario que sirve de base para el cálculo de las prestaciones sociales es el llamado salario integral, que comporta todas las bonificaciones o beneficios que pueda percibir un trabajador en el mes correspondiente de trabajo, sean regulares o excepcionales. Por ejemplo, si un trabajador labora varias horas extras en ese determinado mes, esas horas extras que le van a ser pagadas a ese trabajador van a formar parte de su salario integral y van a servir de base de cálculo a los efectos de las prestaciones sociales. El literal B establece que adicionalmente y después del primer año de servicio, el patrono depositará a cada trabajador 2 días de salario adicionales por cada año, acumulativos hasta 30 días de salario. Por citarles un ejemplo, un trabajador que tenga 3 años laborando, él va a recibir trimestralmente los 15 días que le corresponden por garantía de prestaciones sociales conforme al literal A del artículo 142. Y adicionalmente a esos 15 días trimestrales se le va a agregar 2 días adicionales después del primer año de servicio, acumulativo hasta 30 días. Ahora, el literal C del mismo artículo 142 establece que cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa, se calcularán las prestaciones sociales con base a 30 días por cada año de servicio o fracción superior a los 6 meses, calculada al último salario. Esto quiere decir, en pocas palabras, que el concepto de prestaciones sociales hace referencia a 30 días por año calculados en base al último salario al término de la relación laboral. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de dos figuras distintas. El literal A y el literal B del mismo artículo 142 hacen referencia a la garantía de prestaciones sociales que, como ya hemos dicho, se van a calcular trimestralmente, 15 días por cada trimestre, adicionalmente 2 días por cada año hasta llegar a un tope de 30 días, pero cuando hablamos de las prestaciones sociales propiamente, estamos en presencia de lo que establece el literal C de ese artículo 142, que establece que cuando termine la relación de trabajo, el trabajador va a recibir por concepto de prestaciones sociales 30 días por cada año en base a su último salario. Es decir, tenemos que tener claro que son dos figuras distintas. La garantía de las prestaciones sociales, que está contemplada en los literales A y B, y las prestaciones sociales propiamente, que está en el literal C del referido artículo 142. Hay que calcularlas de manera simultánea, tanto la garantía como las prestaciones sociales. Y eso está contemplado en el literal D del referido artículo 142, que establece que el trabajador recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre la totalidad de la garantía depositada, de acuerdo a lo establecido en los literales A y B, y el cálculo efectuado al final de la relación laboral, de acuerdo al literal C. En pocas palabras, se deben efectuar dos cálculos de manera simultánea: el de la garantía de las prestaciones sociales contemplado en los literales A y B, y el de las prestaciones sociales propiamente del literal C. Del monto que resultase de cada una de esas operaciones, se debe comparar y ver cuál es el que da el monto mayor al trabajador
y ese se va a convertir en las prestaciones sociales definitivas que va a recibir el trabajador. Por citar un ejemplo, vamos a ver el caso de un trabajador que tiene 3 años de antigüedad exactos y lo vamos a calcular en base a días solamente, sin incluir el salario integral, que debemos recordar que es el salario con el cual se calculan las prestaciones sociales. El salario integral que va a corresponder a todas las bonificaciones, primas o gratificaciones o cualquier concepto económico que le corresponda al trabajador durante un mes específico, durante un tiempo determinado, independientemente de que ese ingreso sea excepcional o regular. En ese sentido, tenemos que observar que en este caso, con este trabajador con 3 años, el primer año le va a corresponder 60 días. ¿Y de dónde salen esos 60 días? De los 4 trimestres que tiene cada año. Debemos recordar que el literal A del artículo 142 establece que por cada trimestre se le va a otorgar al trabajador, por concepto de garantía de prestaciones sociales, 15 días. Y como tenemos 4 trimestres en el año, vamos a obtener 60 días acumulados. Posteriormente, el segundo año le van a corresponder 60 días más, pero adicionalmente debemos incorporar el literal B del referido artículo 142, que establece que después del primer año le va a corresponder al trabajador 2 días adicionales que van a ir aumentando hasta un máximo de 30. En este caso le va a corresponder al trabajador en ese segundo año 2 días adicionales. Ya en el tercer año le van a corresponder 60 días más del acumulado de los trimestres, más 4 días adicionales de lo que establece el literal B. En ese sentido vamos a tener 180 días de lo acumulado por los trimestres y 6 días de los días adicionales. Los vamos a sumar y vamos a obtener en total 186 días que le corresponden al trabajador por concepto de garantía de prestaciones sociales. Ahora bien, las prestaciones sociales que están en el literal C del referido artículo 142 va a establecer que se le van a otorgar al trabajador 30 días por cada año. Entonces, el primer año le va a corresponder al trabajador 30 días. El segundo 30 días más y el tercero 30 días más. En total dan 90 días por concepto de prestaciones sociales, pero esto va a ser preliminar, porque de acuerdo a lo establecido en el mismo artículo 142, se le va a pagar en base al literal D el monto que resulte mayor entre la comparativa de las garantías de prestaciones sociales y las prestaciones sociales propiamente. Entonces, como tenemos 186 días acumulados por garantía de prestaciones sociales comparados con los 90 días de las prestaciones sociales, vamos a ver que 186 es mayor que 90. En ese sentido, las prestaciones sociales que le van a corresponder a ese trabajador por 3 años de trabajo de antigüedad van a ser 186 días. En este sentido, debemos recordar que hemos hecho esta operación sin incluir un salario. Al momento de incorporar un salario, debemos distinguir que la garantía de prestaciones sociales se van a calcular en base al último salario del trimestre correspondiente. En cambio, las prestaciones sociales del literal C del artículo 142 va a calcularse en base al último salario al momento de finalizar la relación de trabajo. En pocas palabras, si un trabajador tiene un diferencial salarial muy pronunciado entre sus primeros salarios y sus últimos salarios, la tendencia va a ser, a medida que tenga más años, a que las prestaciones sociales del literal C vayan favoreciéndolo con respecto a la garantía de prestaciones sociales. Pero si durante esos años él mantiene un salario con unos diferenciales tenues, la garantía de prestaciones sociales tiende a ser mayor y a convertirse en las prestaciones sociales definitivas porque otorga mayor cantidad de días por cada trimestre que se va computando. Si el diferencial
no es grande, la garantía de las prestaciones sociales tiende a convertirse en el monto mayor y por tanto en las prestaciones sociales definitivas. Ahora, si hay un diferencial muy pronunciado entre los primeros salarios y el último salario de ese trabajador al término de la relación de trabajo, entonces las prestaciones sociales del literal C tienden a ser las mayores y por tanto las definitivas como prestaciones sociales. Continuando con los literales que conforman el referido artículo 142, el E establece que si la relación de trabajo termina antes de los 3 primeros meses, el pago que le corresponde al trabajador por concepto de prestaciones sociales será de 5 días de salario por mes trabajado o fracción. Esto quiere decir que, por ejemplo, un trabajador que laboró 2 meses le va a corresponder por cada mes que laboró 5 días o fracción. Por ejemplo, un trabajador que esté laborando solamente 2 meses y 10 días y se termina la relación de trabajo, no cumplió ni siquiera un año laborando, pero conforme a lo que establece este literal, a ese trabajador le va a corresponder por los 2 primeros meses 5 días y por ese tercer mes que no cumplió, pero sí laboró fracción, es decir, unos días, le va a corresponder como si fuera un mes completo, 5 días adicionales y por tanto le va a corresponder 15 días en total. Ahora vamos a suponer que ese trabajador rebasó los primeros 3 meses y ya está en el segundo trimestre, pero no lo completa, sino que laboró, por ejemplo, 4 meses y 15 días. En ese caso, ¿qué sucede? ¿Se le va a dar 5 días por cada mes? No. En ese caso, tiene ya los primeros 15 días de la garantía de prestaciones sociales por ese lapso de 3 meses y ahora va a corresponderle 15 días adicionales por ese segundo trimestre a pesar de no haberlo completado. Y los 30 días por cada año en base al último salario al término de la relación de trabajo se aplica en este caso del trabajador con 4 meses y 15 días. No, porque no ha completado el año completo para adjudicarse esos 30 días. Se le van a computar por concepto de prestaciones sociales lo que tenga acumulado por garantía de prestaciones sociales, que como ya hemos definido al principio, le van a corresponder 15 días por el primer trimestre y 15 días adicionales por ese segundo trimestre que a pesar de no haberlo completado, la ley establece que se le va a computar como si fuera un trimestre completo. Entonces va a tener 15 días por el primer trimestre y 15 días adicionales por el segundo trimestre, haciendo una cantidad de 30 días acumulados para este trabajador por concepto de prestaciones sociales. Y para finalizar los literales del referido artículo 142, el F establece que el pago de las prestaciones sociales se hará dentro de los 5 días siguientes a la terminación de la relación laboral y de no cumplirse el pago, esto generará intereses de mora a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los 6 principales bancos del país. En pocas palabras, si el patrono se tarda para pagar esas prestaciones sociales, deberá pagarle al trabajador intereses por esa mora que van a ser calculados en base a los intereses de la tasa activa, que es la mayor, determinada por el Banco Central de Venezuela. Y si las prestaciones sociales son un ahorro, ¿podrá el trabajador disponer libremente de esos ahorros, ya que se supone que es un dinero que le pertenece? Aunque el propósito de estas prestaciones sociales es asegurarle la protección al trabajador en caso de cesantía, la ley prevé que en casos excepcionales el patrono pueda otorgarle al trabajador dichos ahorros para casos muy específicos hasta un máximo de 75% de lo depositado como garantía de sus prestaciones sociales. Eso está consagrado en el artículo 144 del referido Decreto Ley del Trabajo,
que establece un conjunto de supuestos por los cuales se pueden hacer estos retiros. El literal A de esos supuestos establece la construcción, adquisición, mejora o reparación de vivienda para el trabajador y su familia. Igualmente el B, la liberación de hipoteca o cualquier otro gravamen sobre la vivienda de propiedad del trabajador. El C, la inversión en educación para él o su familia. Y D, los gastos por atención médica y hospitalaria para él y su familia. En estos casos, cuando las prestaciones sociales se llevasen acreditadas en la propia contabilidad de la empresa, de la entidad de trabajo, el patrono deberá otorgar al trabajador crédito o aval. Y en los supuestos en que otorgue un aval, este se hará responsable por los intereses que eso podría generar en contra de los intereses del propio trabajador. Si las prestaciones sociales estuviesen depositadas en una entidad financiera, el trabajador podrá garantizar con ese capital las obligaciones contraídas para los fines antes descritos o previstos. Pero ¿qué sucede si ese trabajador no puede disponer de ese dinero en vida y fallece? Bueno, esa interrogante nos la responde el contenido del artículo 145 del referido decreto ley del trabajo, que establece que en caso de fallecimiento del trabajador tendrán derecho a recibir las prestaciones sociales que le correspondían a ese trabajador los hijos, el viudo o la viuda que no hubiese solicitado u obtenido la separación de cuerpos, la persona con el cual el trabajador hubiese tenido una unión estable de hecho hasta su fallecimiento, es decir, una concubina, el padre y la madre, los nietos cuando sean huérfanos, y estos ya mencionados no tienen derecho preferente. Esto quiere decir que las prestaciones sociales del trabajador fallecido, cuando sean pedidas de manera simultánea o sucesivamente por dos o más de las personas mencionadas, la indemnización se va a distribuir entre todas las partes por igual. El patrono, al hacer esto, va a quedar exento de toda responsabilidad mediante el pago de las prestaciones sociales de ese trabajador fallecido a los parientes que lo hubiesen solicitado o reclamado dentro de los 3 meses siguientes a su fallecimiento. En conclusión, las prestaciones sociales son una forma de ahorro para recompensar al trabajador por su tiempo de servicio prestado en la relación de trabajo y de esta forma resguardarlo, protegerlo cuando se presente la contingencia de la cesantía de la terminación de la relación de trabajo en la cual va a cesar su ingreso en virtud de un salario, y por tanto esos ahorros lo van a ayudar en teoría a poder enfrentar los retos de ese cese de ingresos salariales. Muchas veces se utilizaba estas prestaciones para invertir en vivienda, en un nuevo puesto de trabajo a través de una actividad liberal o autónoma, y otras formas o expresiones de poder reinvertir ese tiempo de servicio. Lamentablemente en la actualidad esto se ha convertido en algo ilusorio porque la enorme hiperinflación ha impedido que las prestaciones sociales de manera efectiva cumplan con su labor de proteger al trabajador ante las contingencias de la finalización de la relación de trabajo. Bueno, hasta aquí vamos a desarrollar el tema referido a las prestaciones sociales y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.